Ya se rima y rima con inflación. Pues estamos junto a Candelaria Boto, que es economista. ¿Qué tal? Hola. Bueno, es insostenible una economía con un casi 48% de inflación, ¿no? Sí, un poco ayer nos enteramos del número global de lo que fue este año, pero me parece que también hay que analizarlo no solo lo que fue el 2018, sino un poco lo que representa y qué dice la inflación, digamos. Me parece que quedó claro el año pasado que este discurso que tenían de, bueno, la inflación se genera únicamente por emisión monetaria, únicamente porque hay un desequilibrio fiscal, evidentemente no se sostuvo, porque no hubo casi emisión monetaria el año pasado y sin embargo la inflación llevó al récord de ser la más alta en los últimos 27 años. Entonces esto sirve, me parece, como oportunidad para entender que la inflación en nuestro país es multicausal y empezar a desandar cuáles son las causas de esta inflación y también qué perspectivas se abren para el año que viene y cómo obviamente nos impacta en algo que creo que todos y todas lo vivimos en nuestro día a día y es este sueldo que cada vez alcanza menos, ¿no? Porque muchas veces los fenómenos económicos parecieran como algo muy externo o algo muy lejano y en realidad lo vivimos todos y todas. La microeconomía es terrible, la economía diaria es imposible. Y aparte con el cierre de pymes, pérdida de puestos de empleo y el año que viene con la intención de secar la plaza de pesos. Bueno, es que esa fue la intención, sobre todo a partir de la gestión de Sanderis en el Banco Central y un poco la muestra de que se sigue en ese camino y que es un camino que el problema que tiene, que es un problema estructural y es la falta de un modelo de desarrollo, de un modelo productivo, digamos. Es algo que venimos criticando desde 2015 y es que siempre le fallaron a sus estimaciones, a sus proyecciones macroeconómicas y el problema de la falla, de la crítica que se hace, es que no hay un modelo de producción detrás. Entonces, por más que ahora estemos en esta pax cambiaria y de repente, bueno, pareciera estar más o menos estable y las estimaciones hablan de un 30% y hay que decir que la inflación, a pesar de los picos de septiembre y octubre, fue bajando. Bueno, es una paz un poco frágil en el sentido de que, bueno, tenemos este dólar más o menos calmado, pero con una tasa de interés que nunca pudo bajar del 57%. Y no somos quienes somos más críticos, sino que es el propio ministro de Producción el que dice que estas tasas de interés no son compatibles con la producción, con la industria. Son las pymes las que reclaman políticas públicas, y no solo políticas públicas y exigen, bueno, un retraso en las tarifas que no paran de aumentar y demás, sino que entienden muy claramente que el problema está en un consumo en picada, en una inversión en picada, y bueno, qué desenlace nos queda para este 2019 también. Sí, y una microeconomía familiar, como decías vos, que no tiene buenas expectativas, o por lo menos no tiene ni siquiera expectativas. Si tiene la suerte de haber conservado el empleo en el 2018, sufre todos los incrementos, desde las tarifas hasta el precio de los transportes, los peajes, como decíamos, mucha gente que se vio afectada por el incremento de los alimentos, que fueron los que más aumentaron. Hoy hablábamos también de los medicamentos, que en muchos casos se está tomando alternativamente porque la gente no llega a poder adquirirlos. Sí, incluso las prepagas. También hay que hablar de la diferencia que hay entre lo que fueron las paritarias y lo que fue el aumento generalizado de precios. Y también, bueno, este es el promedio, ¿no? No todos los precios evolucionan de la misma manera. Justamente los precios que son más básicos, que están relacionados con el consumo del conjunto del pueblo trabajador, son los que más aumentaron. Como decías vos, alimentos aumentó más del 55%. Sí. Entonces se presenta un escenario bastante adverso que parecería medio contradictorio pensando en un año electoral, ¿no? Como cuál es la lógica detrás de lo que se presenta como este modelo económico para cerrar con un octubre que lo favorezca. La verdad es que hay muchas tensiones, porque justamente ahora mantienen un dólar que está más o menos estable, pero con una tasa de interés muy alta, con ya aumentos establecidos en las tarifas, por lo tanto ya hay pisos inflacionarios que se están marcando. Entonces no queda muy en claro. Obviamente la estrategia va a ser concentrar todos los ajustes y toda la parte más fea en los primeros meses, como para alejarlo lo más posible de octubre, pero bueno, la verdad es que las perspectivas no son positivas y por más que se haya reducido un poco el riesgo país, siguen siendo niveles muy altos que obviamente llevan a una renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Yo tengo la sensación que el gobierno lo único que le importa es transitar este 2019 sin conflictos sociales. Bueno, la realidad es que para los indicadores económicos que tuvimos en 2018 fue un diciembre muy calmo, digamos, sobre todo si lo comparamos con el diciembre de 2017, y en ese sentido también hay críticas que hay que hacer de, bueno, cómo nos paramos o cómo frenamos esto, o qué discusiones podemos estar dando. Por ejemplo, yo decía, bueno, es evidente que hay que renegociar con el Fondo Monetario Internacional. No queda otra.
Pareciera que no queda otra, pero también podemos hablar en qué se usó los fondos del pagar Fondo Monetario deuda. Internacional. Sí, o sea, que este proceso de endeudamiento que viene sobre todo desde 2016, hay que hacerse cargo porque eso en sí es una herencia y también en qué se fueron esos capitales, porque la fuga de capitales en estos 3 años es mayor al al préstamo total con el FMI. Entonces, ¿qué tan soberana es esa deuda? Entonces, hay un montón de cuestionamientos que tenemos que empezar a hacer y que tienen que ver con, bueno, ¿dónde estamos parados ahora? ¿De qué nos vamos a hacer cargo? Y también con qué variables contamos o no. Fíjate que la Argentina nunca discutió a fondo su deuda externa. Ahí hay una causa iniciada por Ballesteros que la pagamos como 3 veces. Sí. Y nunca se discutió a fondo. Sí, hubo un momento antes de que se pagara el Fondo Monetario Internacional. Sí, con Néstor Kirchner le pagó. Con Néstor Kirchner. Antes de eso había una discusión sobre si se pagaba o no se pagaba, si era soberana o no era soberana. Después, bueno, el hecho de que se pague, cuando uno paga algo, legitima esa deuda como soberana. Y ahora me parece, o por lo menos a mí me preocupa como economista, y sobre todo teniendo en cuenta las cuestiones sociales y cómo se usaron esos fondos, y no es que se usaron para un plan de desarrollo de inversiones, productivo y demás, me parece que hay que empezar a cuestionar cómo se hizo, de qué forma se firmó y cómo es que el FMI tuvo un segundo acuerdo donde adelantó fondos con una situación macroeconómica que no daba. Entonces, bueno, obviamente que ellos como prestamistas de última instancia lo que quieren es que sus fondos vuelvan y que el pago sea completamente pagado, pero también va a ser una estrategia de campaña el decir, bueno, tiene que ganar Macri porque Macri es el único que puede renegociar con el Fondo Monetario. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas porque nos dejan en una situación muy mal parados en 2019, en el plano macroeconómico, digamos. No, pareciera que no hay solución, más o menos. Y el 2020 va a ser peor. Si no se refinancia va a ser peor. Sí, o sea, la deuda pareciera que se tiene que reestructurar sí o sí. Sí, de hecho sí. Pero uno también, lo decíamos antes, ¿no? Uno también piensa qué estrategia de campaña es el hecho de frenar el consumo, que en definitiva es la gente que va a votar. No, y motoriza la pyme también. Sí, seguro. Sí, bueno, lo de las pymes es una situación, ellos mismos la caracterizan como una crisis terminal, está todo el sector de panadería que está declarado una emergencia nacional, digamos, son todas cuestiones que no condicen con un año electoral, pero bueno, ya no es 2017 en el sentido de que ahora tenemos al Fondo Monetario Internacional encima que quiere que le paguemos la deuda, pero que pareciera que va a ser más flexible en el uso de esos fondos, porque ahora los podemos usar libremente, digamos, automáticamente a medida que lo van pasando. Entonces hay un apoyo político claro al gobierno de Mauricio Macri, porque obviamente que también hace bien la tarea para lo que es el FMI. Bueno, pero el FMI como te apoya te saca, ¿eh? No es el mismo FMI de la Rúa, de Martínez Dios, es el mismo, ¿eh? No, dicen que cambió ahora. Sí, cambió ¿qué? La cara, una mujer está ahora. Sí, obvio, ellos son prestamistas, como cualquier prestamista, Obvio. quieren sus ingresos, sus capitales de vuelta incrementados, pero bueno, la realidad es que justamente la lógica del mercado, ¿con qué subió Cambiemos? Una de sus promesas de campaña era, bueno, nosotros no vamos a emitir más y por ende la inflación va a bajar. Esto va a ser muy sencillo, si no se soluciona es un problema de... Todo era sencillo. Todo era sencillo, pero la inflación como un fenómeno, bueno, simplemente monetario, en el sentido de, bueno, si yo dejo de emitir y controlo las cuentas fiscales, se va a reducir la inflación. En 2018 eso quedó claro de que no funcionó. Entonces... Lo que no hay es un aprendizaje en estos 3 años. No hay un entendimiento de que lo que no está funcionando es el modelo productivo. Entonces vos ahora tenés un dólar más o menos calmo, pero atado a una tasa de interés muy alta. Y que empieza a entrar en tensión. Claro. Lo loco es que no leyeron ni la historia, porque Martínez Dios hizo lo mismo. Sí, Videla y Martínez Dios hicieron lo mismo. De hecho, en todo lo que es más teórica de la teoría de la inflación, nosotros tenemos muchísima experiencia, mucho más que los países centrales, porque tenemos la hemos vivido y la hemos desarrollado y tenemos grandes teóricos de la inflación, y me parece que ya en 2019 está más que claro que es multicausal. La inflación, sobre todo en nuestro país, donde bueno, los productos de los alimentos están atados a los productos, al precio de exportación y por ende al dólar. Entonces también cuando te sube el dólar, poner que subiera el dólar y bajan la tasa de interés. Bueno, hay una tensión porque va a generar algunas presiones inflacionarias. Pero incluso lo que dicen las pymes es que ellos no pudieron trasladar todos los costos, el aumento increíble que hubo de costos por las tarifas, por el combustible, por los insumos, no lo pudieron trasladar a los precios. Claro. Entonces ellos están, en muchos casos, en pérdida, lo que trae desempleo, cierre de fábricas y demás, tratando de, bueno, contener un consumo que está en picada, entonces vos tampoco podés aumentar un montón.
Claro. porque si no te dejan de comprar, que es lo que dicen las panaderías ahora, por ejemplo, y todo, y cómo crece la informalidad a partir de eso, porque bueno, obviamente que dejan de pagar a la FIP, desregularizan ciertas cuestiones para poder afrontar costos que son cada vez más elevados y que son insostenibles. Muchísimas gracias. Gracias, Candelaria.